Bienvenidos a todos y todas. Gracias por participar en este diplomado de Derechos Humanos y darse la oportunidad de conocer este importante tema. Es necesario señalar que este módulo llamado Teoría de los Derechos Humanos busca no repetir la información que ustedes pueden encontrar en los módulos y en el material escrito que está a su disposición, sino poder comprender el sentido general de la información que ustedes están recibiendo y poder tener un elemento de análisis y de comprensión de lo que ustedes están recibiendo. Mi nombre es Oscar Lorenzo Suárez Acosta, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, maestrable en Análisis Político de la Universidad Huerta de Cataluña y maestrable en la Maestría de Ciencia Política de la Universidad Abierta de Tlaxcala. Bienvenidos. Bueno, en primer lugar es necesario comprender el origen histórico de la teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos es necesario saber que es un elemento sustancial del ser humano. Ha sido considerado parte fundamental del ser humano, hace parte de su realidad y hace parte de las relaciones de cada uno de los seres humanos sin importar distingo alguno. Cuando nosotros comprendemos que el ser humano es digno por su propia naturaleza, por su propia condición de ser humano, entonces podemos comprender que los derechos humanos son inherentes a la persona, son inherentes a nuestra condición de ser humanos y son necesarios e indispensables para todos los tipos de relaciones humanas. No solamente las relaciones políticas, sino también las relaciones cotidianas. Entendiendo esto, podemos trasladarnos a cuál es el origen histórico de esos derechos humanos y así comprender cómo se fue configurando esta teoría, que no solamente es jurídica, sino es una teoría social y humanística. En primer lugar, tenemos que comprender que la comprensión como ser humano de cada una de las personas de nuestra especie no fue dada sino hasta que se retomó el Estado moderno. ¿Qué quiero decir con ello? Toda la información que nosotros tenemos sobre los derechos humanos va sobre una línea transversal de pensamiento filosófico. Esa línea transversal se llama el derecho natural o iusnaturalismo. Esa teoría, igual que las otras, ha tenido diferentes tipos de autores. Y en esta oportunidad, con el material que ustedes han recibido en este módulo, pueden comprender las principales líneas de pensamiento iusnaturalista y también confrontarlos con otros tipos de pensamientos. Hay otras teorías que comprenden la realidad jurídica y la realidad social del ser humano, entendido el ser humano como un ser organizado, como un ser que vive en comunidad y vive en sociedad. ¿Cuáles son esas otras teorías que están a la par del derecho natural? Y digo a la par en la actualidad, porque cada una de estas se fue desarrollando y fortaleciendo y tuvo su hegemonía en el pensamiento en un momento histórico. Tenemos, además del iusnaturalismo o derecho natural, tenemos la teoría histórica del derecho, en la cual se comprende que el derecho y todo lo que tiene que ver con las ciencias jurídicas tuvieron un desarrollo histórico. Se comprende al derecho y a los derechos humanos, también aquí los podemos involucrar, son un producto de la historia. Al ser un producto de la historia, también es un producto de la cultura. Esta teoría es muy importante que la comprendamos y es necesario que la tengamos en cuenta. Y vamos desde este mismo momento a trazar una diferencia entre el derecho natural y las otras teorías del derecho. Y es importante comprender esta situación porque ese va a ser nuestro marco de referencia, nuestro sustento filosófico para comprender la teoría de los derechos humanos. En primer lugar,
el derecho natural comprende que las leyes o las normas son un elemento natural o inherente al ser humano. Dentro del derecho natural hay dos vertientes. Una vertiente que la trazamos desde la época escolástica o de la Edad Media, a través de Santo Tomás de Aquino y otros pensadores que retomaron el pensamiento aristotélico y principalmente el pensamiento platónico, o mejor dicho, de los clásicos griegos. Ellos comprendían en primer lugar que el derecho natural provenía de un elemento trascendente que hacía parte de la realidad humana. Llámese dioses, llámese Dios, llámese una conciencia o un estado de las ideas, como diría Platón, pero era un elemento que era natural del ser humano. Esta postura se fue configurando en la Edad Media con un pensamiento teológico, comprendiendo que ese elemento que era inherente al ser humano provenía de la divinidad. En este caso, una divinidad teísta y comprendida desde el pensamiento cristiano. Este derecho natural se comprendía como una gracia divina, como un elemento normativo que venía de un concepto superior, ¿cierto? Ese es el elemento que va a ser parte fundamental de la teoría de los derechos humanos. Pero dentro del momento histórico de la Ilustración, este iusnaturalismo fue modificado, tuvo otro origen, se comprendió desde otro origen y es el origen de la razón. Ese elemento es importante y fundamental para comprender el Estado moderno, el cual está sustentado sobre la protección de los derechos humanos. Y es a través de la razón que tengo comprensión de esa realidad, de una realidad inherente al ser humano. Más allá de eso, ustedes pueden informarse a través de los documentos que se les brinda y también a través de mucha otra información. Tenemos teóricos como Rousseau, como Locke y otros que conforman lo que ahora es el fundamento filosófico del Estado moderno y el Estado de Derecho y Estado social de Derecho. Pero para no profundizar en estos temas, y como les decía, este video es un video ilustrativo en donde vamos a tener un panorama general y una comprensión de cómo va enlazado cada uno de los pensamientos. Volviendo nuevamente a las escuelas que van a la par del derecho natural o del iusnaturalismo, tenemos, ya lo decía antes, la teoría histórica. Esa teoría histórica se comprende en que, como lo indicaba, el derecho es un producto de una cultura y el producto de una historia. El derecho natural comprende que el derecho permanece siempre en el tiempo. Son preceptos, estatutos, estructuras de relaciones sociales que permanecen iguales en el tiempo. Es un fundamento que trasciende en el tiempo, sea este origen teológico, origen racional, pero se mantiene en el tiempo. En cambio, la escuela histórica comprende que cada día cambia el derecho y que el derecho no es algo abstracto, algo que queda estático o algo que es absoluto. Esa es una palabra muy, muy importante. Para la escuela histórica, el derecho es relativo y dependiente a unas circunstancias históricas, culturales y sociales y que se va modificando y mutando en el tiempo. En cambio, el derecho natural lo concibe como un fundamento absoluto del cual va a partir todo el resto de organización social y el ordenamiento jurídico que regula esas relaciones sociales. Bueno, está bien.
A partir de estas escuelas hay una muy importante que tiene gran peso en el siglo pasado y en especial en el siglo antepasado, que es la concepción jurídica del derecho desde el positivismo. Así, el derecho positivo se convierte en el principal paradigma de la forma como comprendemos los ordenamientos jurídicos, las normas y las relaciones humanas. ¿En qué consiste el positivismo? De una manera muy precisa y muy clara. El positivismo es la comprensión, como lo venía diciendo, de que un ordenamiento jurídico, una norma o una ley, es necesario que pase por un procedimiento y sea o provea o surja de una entidad o de una institución también legítimamente establecida. Se da bastantes avances en este punto y quiero solamente señalar lo siguiente. Dentro del Estado moderno hay ciertas instituciones. Las cortes, como el caso de la Corte Constitucional, el Congreso o Parlamento, como es conocido de manera un poco más genérica. Y esas son las instituciones encargadas de establecer las leyes y las normas que van a regir a una comunidad política. Está muy bien ese tema y fue algo que fortaleció y echó las bases del Estado moderno. Estamos en un Estado donde hay una división de poderes, una desconcentración de poderes, y esto trascendió en una sociedad más democrática. Pero hay un momento histórico en donde existe una ruptura entre estos dos pensamientos. El derecho entendido como producto de una historia y de una cultura, y por tanto no es absoluto, sino depende de estas circunstancias. Y el derecho positivo. Estas dos escuelas se encuentran en contravía con el derecho natural. ¿Y cuál fue ese momento en el cual se encontraron en esta coyuntura? Existen unas situaciones históricas muy claras durante el siglo XIX y XX, en donde nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, donde nos dimos la oportunidad de comprendernos como individuos y como sociedad de una manera diferente. Durante el siglo XIX se vinieron fortaleciendo estos procesos democráticos, y lo digo a partir de la ciencia de la cual profeso, que es la ciencia política, además del derecho. En esta época se comprendió a la sociedad y a la comunidad política como un elemento importante y que legitima los gobiernos, eso llamados de democracias o repúblicas. Desde el punto de vista occidental, estas democracias o repúblicas, en donde la comunidad política se organizó a través de normas establecidas de manera legítima. Y esta legitimidad lo daban los organismos o instituciones que habían sido nombradas por el pueblo. Pero en el siglo XX comprendimos que esto no garantizaba la protección del bienestar, en este momento comprendido así, del bienestar común y del bienestar del individuo. ¿Y por qué sucedió eso? Durante el siglo XX se presentaron, y es para todos conocidos, dos grandes guerras, dos grandes confrontaciones donde los seres humanos tenían la capacidad bélica de infligir un gran dolor a otro ser humano. No solamente eso, sino nos dimos cuenta que las grandes fuerzas políticas y las grandes fuerzas militares se basaban en un gran
desarrollo tecnológico. Así, en el siglo XIX se comprendía con gran tranquilidad y gran esperanza que los desarrollos tecnológicos iban a trascender en una mejora en el bienestar. Pero en el siglo XX nos dimos cuenta que no solamente las grandes invenciones, las grandes mejoras que facilitaban la vida de muchas personas, al menos desde el punto de vista occidental, sino que también estos grandes avances tecnológicos repercutían en una aceleración en la capacidad bélica de los estados. Entonces nos encontramos en una gran disyuntiva. No era la tecnología y no eran las instituciones las que permitían y garantizaban el bienestar de los seres humanos. Esto es algo bien importante, porque la democracia fue planteada desde los teóricos del siglo XIX como la oportunidad que tenían los pueblos de participar en la política, de decidir su futuro, y esto era el camino seguro al bienestar colectivo e individual. Pero vemos con gran asombro en el siglo XX que países que tenían un ordenamiento jurídico, que tenían unas normas establecidas por quien le corresponde, que era el Parlamento nombrado por el pueblo, fueron grandes verdugos de la humanidad en su conjunto. Quiero solamente, y no tomando partido personal, sino para que lo podamos comprender un poco más. Tenemos la Alemania post-Tratado de Versalles o interguerras, ¿cierto? Que se conformó después de la Primera Guerra Mundial, donde existieron unos cambios políticos interesantes, donde se presentó la caída de monarquías importantes también para el orden político internacional, como lo fue el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Ellos se convirtieron en repúblicas, tenían un parlamento, tenían unas instituciones nombradas por el pueblo. Y parece asombroso que esta Alemania, que inició la Segunda Guerra Mundial, tuviese un ordenamiento jurídico legal y legítimamente establecido. Tenía un presidente, en este caso cargo nombrado como canciller, es el nombre que recibe el jefe del gobierno en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, Alemania interguerras, como señalo, y durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir acá? Tanto las instituciones nazistas o el nacionalsocialismo, que fue el partido de gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, actuó conforme a su marco jurídico, tanto en su fondo como en su procedimiento. Y es algo que a nosotros nos puede asombrar. Cómo todas aquellas aberraciones, todas aquellas afectaciones morales, físicas y de toda índole que sufrieron una minoría étnica, en este caso los judíos, fue producto de un Estado nombrado por un pueblo como el pueblo alemán, con unas instituciones, con un orden jurídico cuyo procedimiento era legítimo. Ese momento histórico después de la guerra dio la oportunidad, a través de esos famosos juicios que recibieron los principales los mandos políticos y militares principales del gobierno alemán, la oportunidad de comprender que la legitimidad no solamente se basa
en unas instituciones establecidas a través de la elección popular, sea esta directa o indirecta, sino de unos elementos fundamentales, de unos requisitos inherentes. El accionar del Estado, de sus instituciones y del ordenamiento jurídico de estas relaciones humanas y sociales deben de basarse en algo que vaya más allá de la democracia clásica. Y es allí, en este punto, donde se retoma el iusnaturalismo y se vuelve una contraparte del pensamiento positivista. Es así como el derecho natural, entendida que su origen y su fundamento es la razón, tiene un impulso nuevo en los ordenamientos jurídicos de los países occidentales. Pero ¿qué es lo que alimenta este derecho natural? ¿O qué es lo que va a trascender y hacer la diferencia? No solamente de dónde se origina el derecho, como lo hemos señalado en estos minutos, si es un producto histórico, cultural o un producto institucional, sino que el ordenamiento jurídico, las instituciones y el Estado deben de brindar las condiciones de bienestar del ser humano. Y ahí hay una diferencia. Inicialmente en el siglo XIX se comprendía que la sola existencia, como veníamos diciendo, el derecho natural se convierte en un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma, como lo estábamos señalando, parte de la conciencia que no solamente las instituciones democráticas y que unas elecciones regulares garantizaban el bienestar del derecho de los seres humanos. Si nos damos cuenta, hay dos posturas diferentes, ¿cierto? En primer lugar, se entendía que la sola existencia de un Estado, en primer lugar, formado por unas instituciones nombradas democráticamente a través de elecciones libres, directas o indirectas, esa iba a ser la causa que iba a producir el bienestar de una sociedad y el bienestar de los individuos. Eso lo pensábamos en el siglo XIX, pero en el siglo XX, con todo este tipo de situaciones, de guerras, de conflictos a gran escala que vivió nuestra sociedad y la comunidad internacional, nos dimos cuenta que es necesario unos parámetros fundamentales, los cuales iban a guiar y a orientar todo el ordenamiento jurídico y las instituciones, los que realmente iban a garantizar un estado de bienestar, tanto individual como colectivo. Partiendo desde este punto histórico, estamos hablando de un constitucionalismo que va a partir no de los intereses de un Estado, sino de los intereses de un individuo. En el siguiente video vamos a enfocarnos un poco más sobre esta realidad actual y cómo el constitucionalismo, basado en los derechos humanos y en donde todas las instituciones y todas las personas tenemos que guiarnos a través de este fundamento, lo que va a garantizar el bienestar social y colectivo. Quiero finalizar este video señalando que los derechos humanos
no solamente se convierten en una categoría o en un concepto jurídico, sino en una comprensión de los seres humanos de manera individual y colectiva diferente a lo que podíamos pensar. En este punto quisiera señalar, y es para ustedes importante, diferenciar conceptos como persona, ciudadano y ser humano. La primera diferencia es la de ciudadano, persona y ser humano. ¿Cuál sería la diferencia? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista democrático, el ciudadano era toda aquella persona que por ciertas condiciones, llámese estas, condiciones de renta, o sea, condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones de prestigio dentro de esa comunidad, tenía la oportunidad de participar en las decisiones políticas. Es así como para ser ciudadano era necesario no solamente tener una renta, tener una estima de su comunidad política o tener algún tipo de condicionamiento intelectual, lo podemos decir así, sino también un elemento muy importante y que trasciende los tiempos, y era que para ser ciudadano, es decir, para participar en la política y en los procesos de elección y decisión, era necesario ser libre. Los griegos lo comprendieron la libertad como la posibilidad de que el trabajo manual no influyera en el tiempo de la persona, en la oportunidad de participar. La libertad era comprendida como el hecho de que al ser rentista, al ser una persona que no viviera de mi trabajo manual como lo hacían los artesanos o lo hacían los esclavos, me daba la oportunidad de tiempo para reflexionar sobre la realidad humana y sobre la realidad social. Así tenemos a los grandes filósofos y a sus estudiantes que casi siempre pertenecían a las clases acaudaladas o que tuvieran una posición social privilegiada, eran sus alumnos, la oportunidad de poder comprender su mundo, su realidad. Y de allí los grandes pensamientos y pensadores y escuelas filosóficas que hoy en día, después de varias revisiones, pero siguen vigentes. Podemos comprender así que el ciudadano es una persona libre. Obviamente que este concepto de libertad, como la posibilidad de no estar atados a trabajos manuales y la posibilidad de tener la información necesaria y la formación necesaria para poder tener una reflexión profunda y trascendente sobre la realidad humana y social, este concepto ha cambiado, pero ese concepto de libertad se vuelve en un elemento fundamental para participar en la política y se convierte en un elemento importante para comprender los derechos humanos. Tenemos una segunda categoría que hace parte del desarrollo del Estado moderno y principalmente del derecho civil, es decir, de las relaciones de los individuos en el contexto de un ordenamiento jurídico estatal. La persona desde ese punto de vista era toda aquella persona que podía obligarse, pero que también era receptor de derechos. Y aunque desde su concepto la persona era comprendida
como aquel ser humano que al menos por un instante, como lo diría Andrés Bello en su codificación retomada de Napoleón y del Código francés, es toda aquella persona que por un instante hubiese respirado y estuviera desconectado, por así decirlo, de su progenitora. Este concepto de persona ya se enraiza más, no con un condicionamiento social, político o económico, sino con una realidad inherente a los de nuestra especie. Pero aún este concepto de persona queda corto para un ordenamiento jurídico basado en los derechos humanos. ¿Y por qué razón? Porque todo mundo o todas las personas conocemos que existen personas naturales propias del ser humano, son seres humanos, pero también personas jurídicas. Y este concepto se queda corto porque serían personas todas aquellas que se pueden obligar o que también son receptoras de derechos. Pero estas obligaciones están relacionadas y se encuentran afín con el concepto de contrato, pacto o relación contractual. Y es a partir de allí, y para poderlo comprender un poco más, que en ese concepto de contrato o pacto entre personas, que surge la concepción del constitucionalismo. El constitucionalismo se convierte en un pacto o en un contrato dentro de una comunidad política organizada. Pero si nos damos cuenta, proviene o su origen es esta concepción civilista que su origen es el derecho romano, su origen es el derecho francés, su origen inmediato. Pero como hemos visto, nos quedamos cortos. ¿Por qué razón? Porque los contratos son válidos cuando las dos partes se encuentran en un plano de igualdad. Es decir, que para el constitucionalismo clásico solamente hay una sola categoría, y es la categoría de los ciudadanos. Y a pesar de los grandes avances de la inclusión, en donde esta categoría, ciudadanos, no solamente era aplicada, como lo señalé anteriormente, a aquellos hombres rentistas, padres de familia, con una condición social, política y económica privilegiada, sino cada vez se iban incluyendo con la categoría de ciudadanos a otros niveles poblacionales con menores privilegios económicos y sociales. Es así como en Colombia, inicialmente solo aquellas personas que tenían un mínimo de instrucción académica, saber leer o escribir, y unas condiciones rentísticas que establecen una condición social y económica, eran los únicos que tenían la categoría de ciudadanos y el derecho, valga decirlo, a poder participar. Es decir, sus derechos políticos estaban garantizados solamente a aquellas personas con ese condicionamiento socioeconómico y político. Pero volviendo al contrato como pacto, es necesario señalar, como lo venía diciendo, que para que funcione y sea justo, equitativo, el contrato debe transarse entre personas en igual condición. Y no es así, aunque se le dé la categoría a ciudadanos no privilegiados, esta categoría, población no privilegiada,
No podemos olvidar que hay unos condicionamientos sociales, económicos y académicos. No fue solamente suficiente decir, eres ciudadano, tienes una tarjeta de identificación y puedes elegir, sino hay otras realidades inherentes que hacen que ese contrato o ese pacto social no sea entre iguales. Y es allí donde esta concepción también queda corta. Como ustedes han visto en este video, hemos tratado de comprender diferentes paradigmas, concepciones jurídicos sociales que han llevado, cuyo análisis y comprensión de su aplicación social en un momento histórico, que hemos visto que han quedado cortas para poder llegar a ese estado general e individual de bienestar. Y en ningún momento estamos diciendo que las vamos a echar por menos o las vamos a olvidar. No, todas ellas tienen sus valores, tienen en su momento histórico, fueron bastante importantes y trazaron un camino bien interesante hacia la democracia y la búsqueda de unos estados de justicia y equidad. Pero quedaron cortas como instrumentos o herramientas eficaces. Y es allí donde encontramos al derecho natural y a la teoría de los derechos humanos, que ustedes la pueden leer en sus manuales y en su material escrito, la oportunidad de unas mejores y más eficientes herramientas en búsqueda de ese bienestar que queremos para cada uno de nosotros, de nuestro prójimo y de quienes nos rodean. Muchas gracias.